Hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerte nuevamente en este espacio de perlas de sabiduría. Hoy damos término a esta serie llamada La fe que mueve montañas. Y tenemos un tema que yo espero que sea de bendición para tu vida. Declarar y creer. El poder de confesar la palabra. Pues, como ya te dije, es un gusto tenerte aquí. Bienvenida seas. Y me da gusto que abras este espacio como mujer de Dios. Qué alegría tan grande que puedas darte un tiempo para estar en la presencia de Dios, para poder aprender de su palabra y para continuar creciendo espiritualmente. Esta serie de Fe que mueve montañas ha sido de gran bendición para nuestra vida y yo espero que lo siga siendo. Eh, Hemos recorrido un camino muy rico y te agradezco que hayas estado aquí todo este tiempo. Hemos entendido qué es la fe. Vivimos esa fe en el rostro de mujeres que vivieron antes que nosotras y que siguen hablando desde las páginas de la Escritura. Aprendimos a sostenernos cuando la fe es probada en la tormenta. Y la semana pasada vimos algo que nos sacudió a todas, que la fe sin acción está muerta, que creer de verdad siempre produce un movimiento. Hoy vamos a profundizar en algo que está íntimamente conectado con lo anterior, con lo que vimos hace 8 días, pero que merece su propia semana porque es una de las verdades más mal entendidas y más poderosas de toda la Escritura. Vamos a hablar de la boca, de las palabras, de lo que declaramos y también de lo que callamos, del poder que tiene confesar la palabra de Dios, no como si fuese una fórmula mágica, ¿sí? Ahora se utiliza mucho como una técnica de prosperidad, pero esa no es la intención. Es como un acto de fe profunda, bíblica y transformadora. Quiero que hoy salgas de este espacio que dedicaste con una comprensión nueva de lo que sale de tu boca cada día, porque creo que hay muchas de nosotras que creemos con el corazón cosas que nuestras palabras contradicen constantemente. Y esa brecha tiene consecuencias reales. Así que abre tu corazón y vamos a la palabra. ¿Te parece? El texto nos abre los ojos, querida hermana. Quiero empezar con un pasaje que ya hemos mencionado en esta serie, pero que hoy vamos a ver con mucho más detenimiento. Está en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que dice: Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay algo en este versículo que muchas veces leemos de corrido sin detenernos en la estructura. Y quiero que lo veamos juntas despacio. Queridas hermanas, Pablo menciona dos cosas y las menciona, queridas hermanas, en este orden: el corazón y la boca. Creer y confesar. Lo interno y lo externo, lo que pasa dentro y lo que sale fuera. No son dos opciones entre las que podemos elegir una. Son dos partes de un mismo proceso, hermanas. Lo que crees en el corazón encuentra expresión en lo que dices con la boca. Y lo que dices con la boca refuerza, confirma y declara lo que crees en el corazón. Como puedes ver, es un ciclo, hermanas. Pablo usa aquí la palabra griega homologeo,
para referirse a la confesión. Y homologeo significa literalmente decir lo mismo. Confesar es decir lo mismo que Dios dice. Es alinear tus palabras con las palabras de Dios. Es que tu boca y la Biblia hablen el mismo idioma. Eso es la confesión bíblica, hermanas. No es una fórmula para conseguir lo que quieres, como ahora el mundo te lo está diciendo. No, hermanas, es una postura de fe, donde decides que lo que Dios dice sobre ti, sobre tu situación, sobre tu vida, es más real que lo que tus circunstancias te muestran. Fíjate qué gran poder tienen las palabras que salen de tu boca. Queridas hermanas, antes de hablar de la confesión de la palabra, necesitamos entender que la Biblia toma las palabras muy en serio, mucho más en serio de lo que nosotros las tomamos a veces en nuestra vida diaria. Debes aprender que desde el primer capítulo de Génesis, Dios mismo actúa a través de sus palabras. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cada elemento de la creación llegó a existir cuando Dios lo declaró. Las palabras de Dios no solo describen la realidad, la crean. El crear, ese crear que solamente Dios puede hacer. Y el ser humano fue hecho a imagen de Dios. Eso no significa que nuestras palabras tengan el mismo poder creador de las palabras divinas. No nos confundamos. Pero sí significa, hermanas, que las palabras tienen peso, que no son neutras, que no son inofensivas. En Proverbios 18:21 dice, y lo dice con mucha claridad, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muerte y vida, hermanas. Dos extremos totalmente. En el poder de la lengua, no de las circunstancias, no de lo que dice el enemigo, no de lo que dicen otras personas, en el poder de tu lengua. Y luego añade algo que pocas veces notamos. El que ama comerá de sus frutos. Esto nos dice que hay una relación directa entre las palabras que elegimos y los frutos que cosechamos. Lo que hablas tiene consecuencias, no como superstición o como mala fortuna, ¿no? Que les dicen ahora. No, hermanas, es un principio bíblico. Es un principio bíblico de causa y efecto espiritual. En Mateo 12, 36, 37 añade otra dimensión que nos hace pensar. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Jesús aquí no está exagerando, hermanas. Para crear efecto en estas palabras, de verdad, debes de entender que aquí está revelado que las palabras tienen un peso eterno, hermanas. No es solo en el momento en que las expresas, quedan grabadas eternamente. Que lo que decimos sí importa y que un día tendremos que responder por cada palabra que sale de nuestra boca. Eso es muy fuerte, hermanas. Eso es muy fuerte que yo espero que al igual que yo te pongas a reflexionar al respecto, porque a veces hablamos sin conciencia. Y aquí nos dice Mateo que
Cada palabra que nosotros expresamos, un día vamos a tener que dar cuenta de ella. Fíjate qué fuerte. Queridas hermanas, Santiago dedicó un capítulo entero al tema de la lengua. Imagínate lo importante que es. Y lo que dice en Santiago capítulo 3, versículo 3 al 6, es una de las imágenes más vívidas de toda la escritura. Dice, si ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. De ahí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Queridas hermanas, Santiago usa 3 imágenes: el freno del caballo, el timón del barco y el fuego en el bosque. Las 3 tienen algo en común: son pequeñas en tamaño, pero enormes en poder. Un freno pequeño controla un animal poderoso. Un timón pequeño dirige un barco enorme. Una chispa pequeña puede consumir un bosque entero. La lengua es así, hermanas. Pequeña en tamaño, pero grande en influencia. Y puede usarse para bien o para destrucción, según lo que decidamos poner en ella. Esto no es para asustarnos, hermanas. Es para despertarnos, para quitarnos de una vez la venda de los ojos, para que tengamos conciencia de algo que hemos estado usando 30, 40, 50 veces por día sin pensar en lo que decimos, en nuestras palabras. Quiero, hermanas, pausar aquí y hacerte una pregunta que espero que la contestes honestamente. No para juzgarte, sino porque creo que este tipo de preguntas nos abre los ojos, hermanas. ¿Cómo hablas de ti misma? ¿Cómo hablas de tu matrimonio? ¿Cómo hablas de tus hijos? ¿Cómo hablas de tu salud? ¿Cómo hablas de tu futuro? ¿Cómo hablas de las situaciones difíciles por las cuales estás atravesando? Porque muchas de nosotras tenemos una fe genuina en el corazón, pero nuestra boca habla otro idioma completamente distinto. Y esa contradicción, queridas hermanas, estamos viendo que no es inofensiva. Hay mujeres que llevan años declarando sobre sí mismas cosas que nunca le pedirían a Dios. Yo sé que tú has escuchado estas expresiones. Yo soy muy torpe, nunca aprendo, mi familia es un desastre, esto no va a mejorar nunca, soy demasiado mayor para eso, no sirvo para esto. Esas no son solo frases, hermana, son declaraciones. Y las repetimos tan seguido que el corazón las termina creyendo como si fueran una verdad revelada. En Números 14 tiene una historia que ilustra esto de una manera escalofriante, hermanas. Los espías de Israel, que Israel envió a la tierra prometida, volvieron con un informe.
10 de ellos dijeron algo que quedó registrado en el versículo 33 del capítulo 14, como una de las secuencias más dolorosas de la palabra de incredulidad. Y nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Dice a nuestro parecer. Ellos se declararon langostas, y lo que declararon sobre sí mismos terminó siendo lo que vivieron. Esa generación nunca entró a la tierra prometida porque ellos se veían de una manera que Dios no los veía. No porque Dios no pudiera llevarlos, sino porque sus palabras de incredulidad reflejaban una fe que no alcanzaba para creer en lo que Dios había prometido. Y en esa situación a veces nos encontramos muchas mujeres. Aquí, queridas hermanas, necesitamos pausar y aclarar algo que es importante, porque este tema ha sido mal usado y necesitamos manejarlo con un cuidado y con un conocimiento teológico, hermanas. Confesar la palabra de Dios no es una fórmula mágica como a veces la usamos. No es una técnica de manifestación. No es repetir versículos para obligar a Dios a darte lo que tú quieres. No es un sistema donde si dices las palabras correctas en el orden correcto, el universo debe de responder. Eso no es fe bíblica, hermanas. Eso es superstición disfrazada de espiritualidad. La confesión bíblica, la confesión de la palabra, tiene raíces mucho más profundas y mucho más hermosas que esto. Confesar la palabra es una expresión de intimidad con Dios. Es decir, Señor, yo creo lo que tú dices sobre mí, más de lo que creo, lo que mis circunstancias me muestran, es alinear. Cuando tú empiezas a alinear tu corazón con el corazón de Dios, empiezas a cambiar la manera en que te expresas. Es recordarte a ti misma en voz alta quién es Dios y qué ha prometido sobre tu vida. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nota que Dios le dice a Josué dos cosas: que no se aparte de su boca y que medite en él de día y de noche. Boca y corazón. Otra vez, hermanas. Declaración y meditación. La prosperidad que Dios prometía no era un resultado sobre algo, sobre alguna fórmula, no, hermanas, sino de una vida sumergida en la palabra. Tanto internamente como externamente. No puedes sentir algo dentro y no expresarse fuera, porque entonces no tendría coherencia. Siempre nuestro pastor ha dicho que si quieres conocer a una persona, la escuches hablar. Y eso es correcto, porque precisamente de lo que hay dentro de ti, en tu interior, va a ser la manera en que te vas a expresar en el exterior. Confesar la palabra es el resultado natural de una persona que vive en la palabra, no al revés. Tú no puedes confesar la palabra de Dios como un decreto, como algo aprendido, algo memorizado, sin sentirlo dentro, porque si no, no tendrá ningún efecto.
Eso es lo que quiero expresarte, que me entiendas, que me puedas entender. Tú puedes aprenderte los versículos de memoria y expresarlos y decirlos, pero si ese versículo no lo vives, no lo crees internamente, el que lo digas no va a hacer que pase nada. Pero cuando empiezas a confesar la palabra de una manera natural, porque vives la palabra dentro de ti, entonces es cuando hay un efecto, pero no al revés. Queridas hermanas, la verdad es que este es un tema que yo sé que has escuchado mucho, pero yo espero que este día lo entiendas de una manera diferente. Quiero que hagamos algo juntas ahora. Quiero que escuchen de verdad lo que la palabra de Dios declara sobre cada una de ustedes. No lo que dice el lugar en donde vives, tu cultura, no lo que dice tu pasado, no lo que te dijeron en algún momento quienes te hirieron. Lo que dice Dios, porque eso realmente es aquí lo que importa. En segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, hermanas. No mejorada, no retocada. Nueva criatura. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice algunas cosas o las cosas fáciles, dice todo. Y todo, queridas hermanas, es todo. En Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Más que vencedores. Más que vencedores. No sobrevivientes, no víctimas que apenas aguantan. Más que vencedoras, hermanas. Tú eres más que vencedora. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Pensamientos de paz, un futuro y una esperanza sobre ti, sobre tu vida, sobre lo que todavía no puedes ver. Es tu Dios de quien estás hablando. Y si tú como humano para tus hijos tienes solo pensamientos de paz, imagínate Dios. ¿Cómo es posible que a veces podamos dudar por ver las circunstancias más allá de las promesas de Dios? En Salmos 139:14 dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Fuiste formidablemente hecha, maravillosamente diseñada, no por un accidente, con un propósito y con un cuidado. Estas son palabras que te hacen ver el amor de Dios. Son palabras de Dios. Y la palabra de Dios no miente, no cambia, no caduca, hermanas. Lo que Dios dijo sobre ti sigue siendo verdad hoy y seguirá siendo verdad hasta que Él venga. Independientemente de cómo te sientas o de lo que estés viviendo. Eso no cambia, hermanas. Ahora bien, ¿cómo se vive esto en la práctica cuando una situación duele? Cuando el diagnóstico médico llegó y fue difícil, cuando la economía está apretada y no alcanza,
cuando la relación está rota y no sabes si tiene solución, o cuando el hijo o la hija se alejó en silencio y duele. ¿Cómo confiesas la palabra cuando la realidad parece gritarte lo contrario? Quiero mostrarte el ejemplo de Abraham de nuevo, pero esta vez, hermanas, desde el ángulo de sus palabras. En Romanos 4:17 dice algo extraordinario sobre cómo Dios mismo habla. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios, hermana, llama las cosas que no son como si ya fuesen. Eso es lo que hizo cuando le cambió el nombre a Abraham a Abraham. Significa padre exaltado. Pero Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes, cuando todavía no tenía ni un hijo. Cada vez que alguien lo llama por su nombre de nuevo, queridos hermanos, estaba confesando la promesa. Abraham, padre de multitudes, una y otra vez, antes de que hubiera evidencia. Desde el momento en que le cambia el nombre y todos le empiezan a llamar a Abraham, es como si todo el tiempo le hubieran estado desde ese momento llamando padre de multitudes, aún y cuando aún no tenía ni un hijo. Antes de que el vientre de Sara se moviera, antes de que el milagro llegara. Confesar la palabra en la dificultad no es negar lo que estás viviendo, hermana. Es decir, esto es lo que veo y también sé lo que Dios dice. Y elijo hablar desde lo que Dios dice mientras espero poder verlo. Queridas hermanas, a veces confundimos esta parte con hipocresía o con ingenuidad. Pero no, hermanas, es fe que habla. Y siempre tenlo en tu corazón de esta manera. Es fe que habla, porque estás creyendo en lo que Dios ha dicho y que, como ya te dije, la palabra de Dios no caduca. Si la palabra de fe tiene poder, hermanas, también tenemos que hablar honestamente de las palabras de incredulidad, porque hay conversaciones que sostenemos con otras mujeres, con otras personas, mismas que nos desgastan la fe. Y a veces, hermanas, sin que nos demos cuenta. No hablo de honestidad sobre el dolor, hermanas. Ya dijimos la semana anterior que está bien decirle a Dios la verdad de lo que sentimos. Los salmos están llenos de cosas, de palabras de honestidad cruda y real. Hablo de algo diferente, hermanas. Hablo de esas palabras que repetimos como si fueran verdad. Y una verdad definitiva, cuando en realidad son declaraciones de derrota que nosotras mismas vamos sembrando en nuestro corazón. Te doy algunos ejemplos. Esto nunca va a cambiar. Yo no tengo solución. Dios me ayuda, pero los demás no. Es que yo tengo mala suerte. Mi familia siempre ha sido así. Cada vez que decimos esas cosas, hermanas, no solo estamos expresando lo que sentimos, estamos reforzando una narrativa que cierra la puerta a la esperanza. Y la esperanza es el oxígeno de la fe. En Marcos 11:23 registra
unas palabras de Jesús que son directas, pero también son poderosas, hermanas, porque dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cualquiera que dijere y no dudare. Las dos partes son necesarias. Lo que sale de la boca y lo que vives en el corazón tienen que estar alineados. Cuando hay contradicción entre lo que dices y lo que crees, la declaración pierde su peso espiritual. Por eso, el primer lugar donde empieza la confesión de la palabra es en el corazón, hermanas. Si la palabra no habita en el interior, no saldrá con convicción al exterior. Lo que ya dijimos, lo que ya expresamos. Primero, lo que vas a decir. Esa declaración que Dios ha hecho sobre tu vida y tú la vas a repetir y tú la vas a expresar, debes de ya sentirla dentro. Porque si solamente lo vas a decir, como dice el mundo de dientes, para afuera, no va a tener efecto. Queridas hermanas, podemos ver cómo es el vínculo entre el corazón y la boca. Quiero darte algo concreto, hermana, porque creo que necesitamos pasar de la teología, que es muy importante y debemos de saberlo, pero lo más importante para mí es pasarlo a la práctica. ¿Cómo se ve esto en el día a día real de una mujer que tiene familia, que tiene trabajo, que tiene presiones, que tiene un ritmo de vida lleno? Lo primero es leer la Biblia, buscando promesas que hablen de tu situación específica por la cual estés atravesando. No de manera general, sino con intención. Si estás atravesando una temporada de miedo, busca los versículos sobre el temor y la paz de Dios. Si estás en una temporada de espera, busca los versículos sobre la fidelidad de Dios y la esperanza. Si estás en una temporada de escasez, busca lo que Dios dice sobre tu provisión. Y una vez que los encuentres, escríbelos. Lo segundo es leer esos versículos en voz alta, con regularidad, no para cumplir como un ritual, hermanas. Ya dijimos que esto no funciona así, sino para que tu propio oído escuche lo que tu corazón necesita recibir. Hay algo que pasa cuando uno escucha la palabra con sus propios oídos. Por eso es tan importante que cuando leas la Biblia la leas en voz alta. Porque cuando solo la lees con la vista, sientes que llega al entendimiento, pero cuando entra por tu oído, va directo al corazón. No sé si me doy a entender. En Romanos 10:17 lo explicó perfectamente. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que tu propia voz sea la que te hable la verdad de Dios cada mañana o cada tarde o cada noche, cuando tú dediques ese tiempo especial a leer de la palabra de Dios. Lo tercero, hermana, es vigilar que lo que dices cuando estás bajo presión, no con ansiedad ni con culpa a través que salga una frase negativa, hermanas, queridas hermanas, todas nos enojamos, llega un momento en que nos sentimos con una presión por cualquier circunstancia y podemos llegar al enojo, pero debes de tener cuidado de vigilar lo que sale, las frases que salen negativas de tu boca. Cuando notes que estás hablando desde el miedo, desde la derrota o desde la duda, haz una pausa y elige decir algo diferente.
No tienes que fingir que todo está bien, pero puedes decir, esto duele y el Señor es fiel. Ahí no estás siendo hipócrita, porque no se trata de cubrir el dolor o la ansiedad o la circunstancia que estás viviendo. Vas a aceptarla, pero también la vas a redirigir con lo que Dios ha dicho. Esto duele y el Señor es fiel, es un ejemplo de ello. Las dos cosas juntas, la verdad de lo que sientes y la verdad de quién es Dios, es donde sucede todo, hermanas. Y lo cuarto es orar en voz alta, usando versículos, en lugar de solo decirle a Dios lo que necesitas. Dile también lo que Él te prometió. Señor, tu palabra dice en Filipenses 4:19 que suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Yo te pido hoy, confiando en esas promesas. Eso es orar, hermanas. Eso es orar con la Escritura. Es la manera en que Jesús mismo oraba. Y es una de las formas más poderosas de confesar la palabra mientras la fe se fortalece. La verdad es que yo espero que esto te esté dando sentido en tu mente y en tu corazón, porque es algo bien poderoso, hermanas. Quiero mostrarte que esto no es una idea de esta generación ni moderna. Los primeros creyentes ya lo vivían, hermana. Después de Pentecostés, cuando Pedro y Juan fueron arrestados, liberados y amenazados por las autoridades para que dejaran de predicar, regresaron con la comunidad y oraron juntos. Y en esa oración, en Hechos 4:24 al 26, hicieron algo muy específico. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Estaban, hermanas, bajo presión. Estaban siendo perseguidos. Y en lugar de entrar en pánico, reunieron a la comunidad y declararon en voz alta quién era Dios, usando las mismas palabras que Dios había inspirado a David siglos atrás. Y el resultado está en Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La oración, hermanas, la oración declarada con la palabra de Dios en la boca produjo una respuesta sobrenatural. El lugar tembló, el Espíritu llenó a los presentes, y lo que llegó fue valentía para hablar con más fuerza todavía. Fíjate lo increíble y lo poderoso que es declarar la palabra de Dios. Eso no fue coincidencia, hermanas. Fue el resultado de una comunidad que exigió declarar su fe en voz alta, con la palabra como fundamento en el momento más difícil que habían vivido. Y esa es la manera en que nosotros ahora, viendo este ejemplo, debemos de actuar ante cualquier circunstancia que atravesemos. Queridas hermanas, quiero que desde ahí donde estés, pongas tu mano en tu corazón y repitas conmigo en voz alta
con toda la convicción que tengas el día de hoy. Señor, hoy elijo hablar desde tu palabra y no desde mis circunstancias. Creo que eres fiel a lo que prometiste. Creo que tu palabra sobre mi vida es más real de lo que mis ojos ven hoy. Declaro que soy nueva criatura en Cristo. Declaro que todo lo puedo en ti, que me fortaleces. Declaro que tienes pensamientos de paz sobre mí y no de mal. Declaro que tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, alinea mi boca con mi corazón. Que lo que salga de mi boca te honre a ti y edifique mi fe. En el nombre de Jesús. Amén. Queridas hermanas, yo quiero dejarte un versículo para que te lleves toda la semana. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que este versículo sea tu desafío esta semana, hermanas. Que la palabra no sea parte de tu boca. Que esté en tus labios cuando te levantes, cuando vayas hacia tu auto, hacia tu trabajo, a tu jornada. Que siempre estés pensando en la palabra de Dios. Cuando el miedo llegue y toque a tu puerta, que esté siempre ahí la palabra de Dios. Queridas hermanas, poner en obra lo que aprendemos es lo principal. O si no, simplemente es conocimiento vacío. Yo te dejo como tarea esta semana que reflexiones y respondas estas preguntas. Medita en ellas, querida hermana. Hay áreas en tu vida donde tus palabras han estado contradiciendo lo que Dios dice en su palabra. Identifica una o dos maneras o dos expresiones que tengas muy arraigadas ahí, que ahora que lo piensas y lo meditas digas, oh, caray, creo que no debo de expresarme de esa manera. Escoge 3 versículos que hablen directamente de la situación más difícil que tengas ahora mismo. Escríbelos en un papel, ponlos donde los puedas ver cada día y léelos en voz alta cada mañana durante esta semana. Revisa cómo hablas de ti misma, con las personas más cercanas, con las que platicas. Lo que dices sobre ti refleja lo que Dios dice sobre ti, realmente, o lo que dicen tus palabras no es lo que Dios dice sobre ti. Esta semana, cuando sientas el impulso de hablar desde el miedo, desde la derrota o desde la ira, detente un momento y di en cambio lo que la palabra de Dios declara sobre esa situación o circunstancia que estás pasando. No tienes que negar el dolor, recuerda eso, pero añade la verdad de Dios. Y al final de la semana, escribe lo que notaste al hacer estos cambios. Registrar los cambios que vamos haciendo es ver el resultado de lo que Dios escribe, de lo que Dios enseña, de cómo tu vida va creciendo espiritualmente. Pero hay algo bien importante aquí, hermanas, que quiero que quede claro. Hacer este tipo de tareas, acciones, son para ti, son personales. Si tú la quieres en un momento compartir con una hermana, es para que pueda crecer esa hermana.
pero no de otra manera, no es para vanagloriarse ni nada al respecto. Es para ti misma, es para que tu vida y tu intimidad con Dios empiecen a cambiar de una manera sobrenatural. Queridas hermanas, la verdad es que Dios nos está hablando de una manera hermosa. Así que no desperdiciemos esta bendición. Yo les doy gracias, mujeres de Dios, por estar aquí otra semana más, por seguir creyendo, por seguir estudiando, por seguir eligiendo la palabra de Dios. Yo espero que la palabra de Dios tenga la última palabra en sus vidas. Hoy aprendimos que confesar la palabra no es magia ni fórmula, es un acto de fe madura que dice: lo que tú dices, Señor, es más verdad que todo lo demás. Es una postura de vida que se construye día a día, con la Biblia en la mano, con las promesas en la boca y con el corazón anclado en quienes las prometieron. La semana que viene, queridas hermanas, llegamos al final de esta serie con algo especial. Vamos a hacer un repaso del camino recorrido y vamos a celebrar juntas en una semana que se llama Mi Fe Tiene Historia. Esto va a ser de manera presencial. Te invitamos con gusto a nuestra iglesia, la Iglesia de Cristo Adulam, porque ahí estaremos reuniéndonos como mujeres de Dios para tener este espacio de Mi Fe Tiene Historia y podamos repasar lo que esta serie nos instruyó. Queridas hermanas, en la descripción tienes la dirección por si quieres unirte. Y si no, queridas hermanas, no te pierdas dentro de 15 días una nueva serie que yo sé que va a ser igual de bendición para nuestras vidas y nuestro crecimiento espiritual. Las amamos profundamente en este ministerio de perlas de sabiduría. Y no olvides que lo que tú expresas tiene que ir ligado a tu corazón. Somos el Ministerio de Mujeres Perlas de Sabiduría de la Iglesia de Cristo Adulam. Esta fue la serie que mueve montañas, la fe que mueve montañas. Yo soy la pastora Rocío y fue un gusto tenerte en este espacio. Bendiciones, queridas hermanas.